Es muy bueno verlos a ustedes en esta mañana. Y como se mencionó antes, el pastor Chance está con los bereanos en el retiro. Tengo el privilegio de predicarles esta mañana y me gustaría compartir con ustedes esto que creo que Dios tiene para ustedes, y estoy muy emocionado acerca de este pasaje que está en Juan capítulo 15. Por favor, vayan conmigo a Juan capítulo 15. Antes de venir al Señor y adorarle y escuchar su palabra, ¿qué les parece si oramos? Padre, venimos delante de su presencia en esta mañana, humillados, porque usted nos ha escogido, porque usted nos ha seleccionado para enseñarnos su palabra. Esta es su palabra, y mientras escuchamos en esta mañana, oramos que su Espíritu trabaje en el corazón de cada uno de nosotros para aplicar esta palabra y que Él sea el que juzgue nuestras intenciones. Venimos delante de usted para adorarle, para exaltarle, también con un corazón dispuesto a obedecer para darle la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Permítanme leer este pasaje para ustedes. Está en Juan capítulo 15. Vamos a ver los versículos del 5 al 11. El Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Lo que me gustaría hacer esta mañana es que me gustaría continuar la predicación de Chance de la semana pasada. Si ustedes recuerdan, él nos explicó de primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, nos dijo lo que era la vida verdadera. Este pasaje nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. El apóstol Juan nos dice por qué escribió esto: para que nuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan nos está diciendo, les está diciendo a sus lectores cómo encontrar gozo, y en nuestro pasaje de esta mañana Jesús lo deja claro, que la razón por la cual les está diciendo esto a sus discípulos, que permanezcan en la vid, es para que ellos tengan un gozo verdadero. Y de hecho, él dice, van a tener mi gozo, y ese gozo los va a llenar. Lo que me gustaría hacer es construir acerca de esta idea que Chance comenzó la semana pasada. Vamos a buscar lo que es el gozo verdadero, pero necesitamos entender el contexto. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 15, como un pasaje aquí se nos presenta, tenemos que comprender lo que Jesús está queriendo decir, lo que está pasando en el contexto. Lo primero, nosotros sabemos desde Lucas que había una controversia entre los apóstoles, quién era el mayor, pero el Señor Jesucristo les enseñó con un ejemplo, y Él se vistió de siervo, les lavó los pies, y ellos entendieron cómo debía de ser la persona que quiere ser grande en el reino de los cielos. Imagínense, el Dios encarnado les estaba lavando los pies, incluyendo a Judas. Entonces Judas se va de la presencia de ellos. Y lo siguiente que sucede es que el Señor Jesús
les informa que Él se va a ir. Y esto tuvo un impacto en ellos. El Señor les dice que se va a ir, los va a dejar. De hecho, en el capítulo 14, versículo 1, les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué crees que les dijo eso? Les dijo eso porque su corazón estaba atribulado. Ellos están viendo todo lo que está sucediendo, están escuchando al Señor Jesús acerca de lo que va a suceder y claro, su corazón se turbó. Y si nosotros vemos esto en la cultura de nuestros días, el corazón de las personas se ha turbado. Mira, nos dicen que la causa principal en América por la cual los jóvenes mueren es el suicidio. Y estamos hablando de que estas personas viven en el país más rico de toda la historia y ellos se encuentran sin esperanza, sin gozo y se ven así y piensan que la única solución es quitar sus vidas. Pero no es simplemente personas en nuestra cultura. Yo pienso que también personas en la iglesia están pasando por tribulación. Algunos de ustedes a lo mejor están atribulados por enfermedad, por las tribulaciones acerca de nuestra cultura. Algunos de nosotros tenemos estrés por el caos que vemos alrededor de nosotros, la economía, todo lo que está sucediendo en las escuelas, el COVID, y tú nómbralo. Y a lo mejor hay cosas que solo tú sabes con las cuales estás batallando. Pero me gustaría decirte que en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Jesús te está diciendo claramente, no dejes que se turbe tu corazón. De hecho, el enfoque de este pasaje es el gozo que está disponible para los cristianos. Un gozo que el mundo no conoce. Así es de que vamos a ver lo que el Señor Jesús nos quiere decir. Y aquí usa una fotografía muy familiar, la fotografía de una viña. Y para la mayoría de nosotros, a lo mejor nunca hemos visto una viña como lo está viendo Jesús. Yo tuve el privilegio de ver una allá en Alemania y pude andar a través de algunos viñedos y puedo entender lo que está diciendo aquí el Señor, pero aquí Jesús les está hablando a los apóstoles y ellos estaban familiarizados con esta imagen. Mira lo que dice. Empecemos en el versículo número 1. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Así es de que aquí tenemos nuestro punto número 1. Vamos a ver la vid verdadera. Como les decía, hay un pasaje muy conocido. Ellos sabían a qué se refería el Señor Jesús. Mira, por ejemplo, tenían el pasaje de Isaías 5. Dice así, ahora cantaré el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Ellos sabían este pasaje de Isaías que hablaba de que Dios cuidaba a su viñedo. También el Señor Jesucristo usó esta imagen de la vid en Mateo 21 cuando les habló a Israel acerca del rechazo del Mesías. Mira lo que dice Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la enredó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores tomaron a los siervos
A uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Así es de que el Señor está usando esta analogía, así como el Señor Jesucristo lo hizo, Dios lo hizo, porque ellos entendían en el contexto lo que significaba una viña. Y aquí en este pasaje vamos a ver tres personas asociados con la viña. Vamos a ver la vida, vamos a ver el viñador y vamos a ver las ramas. Así es de que si notamos aquí, Jesús se identifica como la vid verdadera. Él dice en el principio del pasaje, yo soy la vid verdadera. La palabra para verdadera se refiere real y se distingue de otro tipo, indica perfección a diferencia de lo imperfecto o genuino en lugar de lo falso. Jesús es la vid verdadera. Y nosotros entendemos, y ellos entendieron, y los discípulos entendieron esto, porque estaban familiarizados con una viña, porque sabían que la viña es la fuente del fruto. No puedes tener tú una rama, llevártela y esperar que te dé uvas. La vid es la fuente de la vida. De hecho, en el capítulo anterior, en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no lo hace por mí. El Señor Jesús quiere que entendamos que la vida espiritual verdadera viene de Él, nada más de Él. Y después, en el mismo capítulo, Juan 14:19 dice, después de un poco de tiempo, el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Porque Jesús es la fuente de la vida cristiana, tú vas a vivir también. En Juan 1:4 nosotros leemos, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la fuente de toda la vida. Específicamente, aquí está hablando de vida espiritual. En Juan capítulo 10, Él dice esto, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie me las arrebatará de la mano. Jesús dice, no simplemente te doy vida física, yo también les doy vida eterna a mis ovejas. ¿Pero qué es vida eterna? Bueno, simplemente es una vida que no termina y en esencia es verdad, pero mira, Juan 17:3 nos dice exactamente, esto es la vida eterna. Mira, aquí lo va a definir, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que nosotros necesitamos ver aquí es la conexión. Jesús da la vida eterna y esa vida eterna es una relación íntima con el Padre y con el Hijo. De eso está hablando aquí. Él es la vid y de Él va a proceder vida espiritual. Nosotros tenemos una relación con el Padre y con el Hijo y ahí viene la vida. Ahora, la siguiente persona que nosotros vemos aquí es el viñador. Aparte de plantar, ¿qué es lo que va a hacer? Mira, aquí nos dice dos cosas. Primero, va a quitar las ramas que no producen fruto.
las va a quitar. Y vamos a ver lo que hace con ellas después. Y lo segundo que Él hace es que toma estas ramas que dan fruto, las va a podar para que den más fruto. Mira lo que dice Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Sí, el Padre está podando la viña para que dé fruto. Y en esta analogía en la vida, nosotros vemos que hay solo dos clases de ramas, los que dan fruto y aquellos cristianos que no dan fruto. No hay un cristiano que da cierto nivel de fruto. A lo mejor unos dan más que otro, pero si tú eres cristiano tienes que dar fruto. Y si no hay fruto en tu vida, tú no eres un creyente y vas a ser desechado. ¿Y por qué esto es importante? Debemos de entender esto. Esto es acerca de la gloria de Dios. Mira lo que dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y así probéis que son mis discípulos. Porque nosotros entendemos por qué fuimos creados. No fuiste creado para tu propio beneficio. Tú existes. Cada quien existe. Toda la creación existe con un propósito nada más. ¿Y cuál es ese propósito? La gloria de Dios. Para que glorifiquen a Dios. Nota que el Padre poda las verdaderas ramas. Él las poda, aquellas que son verdaderas. Y eso es verdad para cada creyente. Si tú eres un creyente, Dios te va a podar para que tú des más fruto. ¿Y cómo hace eso? A lo mejor te preguntas, mira, vamos a Hebreos capítulo 2. Yo no estoy tratando de robarme el estudio de Chance de Hebreos 12, pero vamos a tomar un poco de ahí. Mira lo que dice Hebreos 12:5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mira el versículo 10, lo que nos dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, es decir, Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella se han ejercitado. Tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo aquí, lo que Jesús está dejando claro, que si tú eres un creyente, Dios va a intervenir en tu vida para santificarte, para quitar todas esas impurezas del oro, de la plata, y como dice aquí, para dar un fruto apacible de justicia. Nada en tu vida va a suceder aparte de la soberanía de Dios, porque Dios está trabajando en tu vida para tu bien. En otras palabras, Él te está podando, Él me está podando a mí, Él está podando a cada creyente para que nosotros demos más fruto. Y también nota aquí del pasaje de Hebreos que cuando tú estás en medio de la disciplina, a veces no es placentero, ¿verdad? Y habrá veces, como en mi vida, que Dios me disciplina y eso no fue placentero para mí, pero al final encontramos que produce fruto real y gozo.
Y algo que aquí está interesante es que la Trinidad está trabajando y nos está podando para que demos más fruto. Así es de que la santificación de la que se está hablando aquí, podemos ver que la Trinidad está trabajando para conformarte a la imagen de Cristo. Esta es la vid verdadera. Ahora vamos a ver las ramas. Y ese va a ser nuestro punto número 2. Aquí lo tenemos ya en pantalla. Me encanta la tecnología. Es increíble. Jesús señala que hay 2 clases de ramas. Las que dan fruto, las ramas verdaderas, y las que no dan fruto y nada más. Vamos a ver cada una de estas. Primero vamos a comenzar con las ramas verdaderas. Y me gustaría darte 7 características acerca de las ramas verdaderas. Lo primero que vamos a ver es que eres hecho una rama verdadera por el Evangelio de Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Él está dejando en claro que su gente ha sido limpiada, ha sido perdonada. ¿Por qué? ¿Por algo que ellos hicieron? No, por la palabra que Él les habló. Ese es el Evangelio. Después, en el capítulo 5, versículo 24 de Juan, Jesús dice esto increíble: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Me gustaría que notaras aquí que Él dice, aquellos que escuchan la palabra y la creen, dice, ¿tendrán? No. Mira lo que dice el tiempo, tiene vida eterna. Si tú eres un creyente verdadero, ya leímos de Juan 17 que la vida eterna es una relación entre el Padre, el Hijo, y ya está sucediendo, está ahí. Y no vas a venir a juicio, pero has pasado de muerte a vida. Esto es un pensamiento increíble. Lo segundo que vemos nosotros de estas ramas verdaderas es que permanecen en Cristo. Mira el versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así es de que nosotros vemos aquí 2 cosas. Las ramas verdaderas van a permanecer en Cristo, pero no simplemente eso. Dice, y yo en ustedes. Sí, ser un cristiano no es simplemente sentarse en un cuarto los domingos, escuchar estas cosas interesantes. No, es tener una relación con Cristo, lo incluye a Él, permanecer en Él y Él en nosotros. Mira lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es increíble y por favor, no pienses nada más, esto es bueno y nada más lo tomes a la ligera. No, mira, el Espíritu Santo mora en nosotros, estamos de acuerdo, pero mira lo que dice aquí, que si el Espíritu de Dios mora en ti, eres un creyente. Pero mira, también menciona el Espíritu de Cristo. ¿Y qué está sucediendo aquí? Suena como que nosotros estamos rodeados por la Trinidad, y eso es verdad. Nosotros tenemos una relación íntima con un Dios trino. Eso es el cristianismo, eso es lo que tienen las ramas verdaderas, pero también nosotros encontramos aquí una relación interesante.
Mira lo que dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. La palabra aquí para permanecer nos da la idea de quedarse, de continuar. Esta mañana yo leí mi salmo favorito, el Salmo 129. Déjame ver tu cara, tu gloria, buscaré tu rostro. David deseaba ver el rostro de Dios. Y nosotros hablamos acerca de esto, pensamos acerca de esto. Déjame leerte algo acerca de John MacArthur, es más elocuente que yo. Hablando de esto, dice, pero cuando empiezas a entrar en el concepto de una vid, hombre, estás hablando de intimidad porque tienes ramas conectadas a otras y hay un flujo de vida orgánico. ¿Lo alcanzas a ver? No soy solo un súbdito en un reino y no soy solo un individuo en una familia. Soy una rama conectada para mi vida en la vida. Ahora incluso va más allá cuando entras al concepto de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tienes a Cristo como la cabeza y yo soy uno de los miembros y luego su vida fluye a través de mí también. Pero esto es similar a y creo que ocupa el segundo lugar en términos de intimidad como analogía. Te das cuenta que como cristiano esto es fantástico, que eres una rama conectada a la vid, que la vida misma de Cristo es tu vida, que cuando hay fruto colgado de tu lado es porque la misma vid de Cristo y el poder de Cristo ha estado surgiendo a través de ti. Esto es fabuloso, así termina él. Y yo estoy de acuerdo con John MacArthur. La tercera cosa que nosotros vemos acerca de las ramas es que ellas dan fruto. Mira lo que dice en los versículos 4 y 5, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros vemos aquí que el dar fruto está ligado a permanecer en la vid. Así es de que vamos a hablar de este fruto. ¿De qué fruto estamos hablando? Yo pienso que está hablando de las cualidades espirituales. Mira lo que dice Gálatas 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hebreos también nos dice que es alabanza verdadera. Hay fruto de alabanza que sale de nuestros labios. Es amor sacrificial. También es un fruto. Un amor bíblico es un fruto del Espíritu. Es una vida piadosa. Por ejemplo, Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Juan el Bautista está diciendo, bueno, si tú te arrepentiste, se va a ver reflejado con tus frutos. Efesios 5:9 nos dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Filipenses 1:11 nos dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y nosotros sabemos que la Biblia define fruto como algo que dan los verdaderos cristianos. Nosotros queremos ser obedientes a la comisión que nos da Dios. Lo siguiente que vemos nosotros es que las ramas verdaderas aman a Jesús. Mira el versículo 7 lo que nos dice. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que queréis y será hecho por ustedes. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que eso es verdad? Mueve tu cabeza. Sí, esto es verdad.
Una rama que permanece en Cristo puede pedir lo que quiera y Él está diciendo que lo va a conceder. Pero si tú estás en Cristo, entonces tú vas a estar preocupado por la gloria de Dios y producir ese fruto que te está pidiendo, y vas a pedir cualquier cosa relacionada para que des fruto y Él lo va a conceder. También nosotros vemos que las ramas verdaderas van a obedecer. Dice, si ustedes permanecen en mí, van a mantener mis mandamientos. Y lo que me gustaría que notaras aquí, que es muy importante, es la relación entre el amor a Cristo y la obediencia. El cristiano más miserable es aquel que trata de ser obediente y también ser fiel a él mismo. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Mira lo que está diciendo este pasaje. Si tú me amas, mantendrás mis mandamientos. Fíjate lo que está diciendo. El que mantiene mis mandamientos es el que me ama. La obediencia es un fruto natural de aquel que ama a Cristo. Juan 3, 26 nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creyentes verdaderos van a obedecer. Y si tú no obedeces, la ira de Dios está sobre ti. Y esto es lo que me lleva a mi último punto. Estas ramas verdaderas van a amar a Cristo. Algo significante en la vida transformada del creyente es que has pasado de ser enemigo de Dios a alguien que lo ama. Dice Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Primera de Corintios 16:22 dice, si alguno no ama al Señor, sea anatema. Y nosotros aún vemos en Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Éfeso, Él condena a esa iglesia que tenía tantas cosas tan buenas. Nosotros leemos en Apocalipsis 2, 4 y 5 grandes cosas que tenía esta iglesia, pero al final dice, ¿sabes? Has dejado tu primer amor. Y nosotros vemos cuando Pedro estaba ahí en la puerta, el Señor estaba siendo llevado, Él niega al Señor Jesucristo, y se nos dice en los evangelios que en algún punto Cristo volteó y lo vio a Él. Y Pedro se siente tan mal por lo que hizo que dijo, voy a regresar atrás, voy a pescar lo que hacía antes. Y en Juan 21 nosotros leemos la historia de cómo Jesús restauró a Pedro y lo trae de nueva cuenta a una relación íntima para que fuera una persona fructífera para Cristo. Y mira lo que dice en Juan 21, Pedro, ¿me amas? ¿Cuál es el problema con Pedro? Pedro, ¿me amas? A lo mejor es el problema contigo y conmigo. ¿Amamos al Señor? Bueno, vamos a ver ahora las ramas falsas. Bueno, estas ramas falsas al final van a ser juzgadas. Mira lo que dice Juan 15:6. Si alguno no permanece en mí, es desechado como la rama y se seca, y los recogen, los arrojan al fuego y se queman. Esto está muy claro. Una rama da fruto y la otra no. Una rama tiene una relación eterna con la Trinidad. La otra rama va a ser quemada.
Y el problema que nosotros tenemos aquí es que tenemos muchos que creen que pueden vivir siendo cristianos y dan fruto. Esto no es posible. Dice Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, entonces los conocerás por sus frutos. Tú los vas a conocer por sus frutos. Así es de que nosotros ya vimos la viña, ya vimos las ramas. Ahora vamos a ver el resultado, que es nuestro punto número 3. Y este es el punto principal a donde quería yo llegar. El Señor Jesucristo está explicando a sus discípulos esto porque ellos están preocupados, están turbados. Sabe que Judas se ha ido, ya han alegado quién es el mayor, Jesús los va a dejar. Jesús les lava sus pies para rechazar lo que ellos estaban pensando de la grandeza. Tienen miedo, no saben qué van a hacer. Y el Señor Jesús les da esta historia y les dice, permanezcan en mí. Y fíjense lo que dice en el versículo 11. Estas cosas, todo lo que ya hemos dicho, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que su gozo sea cumplido. Wow. Hermanos, hermanas aquí, mientras estamos nosotros aquí sentados y vemos todo este caos alrededor que nos trae intranquilidad, nosotros debemos entender que si permanecemos en Cristo, Él nos va a dar el gozo y que Él está trabajando para que nuestro gozo sea completo. Déjame leerte algo de Piper. Dice, la vida salvadora es una confianza y es todo lo que tenemos. Y dejamos todo el placer del pecado y nos abrazamos del gozo de la salvación. Una fe salvadora es el corazón de la convicción. No simplemente porque creemos en Cristo, confiamos en Él y porque es deseable. Es una confianza que Él va a regresar y que Él va a cumplir sus promesas y que sus promesas son más deseables que todo el mundo. Sí, este gozo que el Señor Jesús está hablando no es el placer, ni la felicidad, ni el contentamiento que el mundo busca y no encuentra, porque si fuera eso, tú no te darías cuenta que hay muchos jóvenes suicidándose, como comentamos. Este es gozo verdadero y me gustaría que vieras dos cosas que dice acerca de este gozo. Mi gozo esté en ti. Y a lo mejor tú, como yo muchas veces leímos y nos fuimos de largo, yo te digo, detente. El Señor Jesús está diciendo mi gozo que esté en ti, el Dios eterno, el que no ha sido creado, el que ha existido desde antes de la fundación del mundo, está diciendo, yo quiero que tengan ustedes mi gozo. Vamos a explorar esto por un momento. ¿Qué es ese gozo? Mira lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es un comentario de la motivación de Cristo para la cruz. ¿Has leído la historia del Getsemaní? En el Getsemaní, Jesús decía, si hay otra forma antes de agarrar todo el pecado de toda esta gente, en otras palabras, recibir la ira de Dios por el pecado, vamos a hacerlo de otra manera, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros no entendemos la agonía del Getsemaní. El problema no era que iba a ser colgado
No. you know, a little bit of anxiousness. He understood the pain he Él would endure. entendió el dolor That por wasn't el the que iba a issue. pasar That's por what la left, ira de not Dios. what Ese era el caused problema, him to no sweat la drops of cruz en blood. sí y la He sangre que iba a understood derramar. that on the cross, Él entendió que en la cruz God's eternal, Dios infinite eterno, wrath infinito, la ira would be de Él poured out on iba a his ser Son vaciada sobre su for the Hijo sins of everybody who would ever por believe. por el pecado de aquellos que Now, creyeron. we cannot Ahora, comprehend nosotros what no that podemos means, entender lo que right? eso We can significa, kind of ¿verdad? understand in their books that Nosotros talk about the a agony lo of the mejor cross entendemos un poco por and los how he libros que died and the hablan pain de and all la that. But there were two other guys who were agonía doing the same y thing, right? cómo sucedió esto, pero While se that quedan muy was true cortos. agony, he'd already been beat, Había una right? agonía The flesh grande. on his back had been torn off. He Su had suffered carne greatly. sufrió The grandemente, es verdad, real agony of the pero cross la agonía occurred real de la cruz when he said, sucedió my God, why cuando have él you dijo, forsaken me?" God Dios pours out mío, his ¿por qué me eternal has wrath, desamparado? Porque right? estaba That is recibiendo a la ira de su suffering Padre. we will Ese es un never sufrimiento fully que comprehend. Even nosotros after being nunca in heaven vamos for a 20 entender, millennia, aun cuando we still estemos en won't el fully cielo. comprehend the Nunca lo vamos a magnitude of what entender, Christ did la for us on the magnitud cross. de lo que Cristo tuvo que sufrir. Why would he do that? ¿Por qué hizo él eso? Well, it tells us here. Pues aquí nos For the está joy of it. diciendo, por el gozo. What joy? ¿Qué Is he talking gozo? about the agony ¿De on qué the cross? gozo No, está he's talking hablando about de the la agonía en joy la cruz? of redeeming Está a hablando del bride gozo de for himself. redimir So what we a learn from this los is creyentes para sí biblical joy mismo. doesn't mean you're always happy. Mira, In Gethsemane, he was el exactly what Christ gozo verdadero no significa que siempre vas a ser But feliz. Lo vemos Christ aquí en el Getsemaní. understood Pero Cristo what he entendió was going to do, and he lo que él understood iba a that hacer as a y result of entendió this, que he como would have resultado an de eternal esto, él relationship with his tendría bride, the una church. relación That eterna brought con him su joy. novia, que es la iglesia, Think y about eso it. le traería gozo. Piensa acerca de esto. For the joy set before him, Por la gloria, suffered por that el wrath gozo, él so he sufrió could esa have a ira relationship para que with tenga una you, relación the true contigo, branch. la rama verdadera. That's what biblical joy is. The Eso word es in lo the que es el original gozo verdadero. language used here means joy or La delight. palabra But the aquí para context is more important. gozo It's not nos based on dice circumstance. que no Biblical está joy has basado en nothing to do circunstancias. with your El gozo circumstance. verdadero You no tiene understand nada that? que ver con las circunstancias, lo It's not a puedes joy ver. that comes from No, within es yourself. un You gozo que can't make yourself viene joyful. cuando las I cosas don't think están anyone is pasando more bien miserable para than a Christian ti. trying to be joyful in the midst of a trial on his own power. Yo pienso This is que no hay something nada más God miserable does que un in cristiano us. tratando de It's tener gozo en su propio unextinguishable. poder cuando las Look that up, circunstancias that word. están opuestas. It's unextinguishable. Es un It's a gozo que joy no in se Christ extingue, es un gozo que when está we en look Cristo. to the Cuando giver, nosotros not the vemos gift. al dador, no When al we look to regalo. Cuando Christ nosotros vemos a and Cristo realize y nosotros nos He damos cuenta alone que Él y solo satisfies Él our desires, nos satisface and no one todos can nuestros take that joy from deseos us. y nadie No nos one. puede quitar eso, nadie. Okay. It's the kind of joy. Es el tipo de And, gozo. in the interest of time, I won't read you the whole story. No te voy a leer toda la But historia que in- tengo, pero 1557, a young newlywed lady named Mrs. Orme. déjame hablarte de used to be in my una Sunday joven school class. You know mártir. Mrs. Ormes well. I've told this story before. Yo les he She was a hablado saint a who mi lived in the clase 16th century under acerca Bloody Mary. de la señora And she had Ormes. gone Ella era the una week santa que before vivió en Inglaterra en el siglo watched XVI her bajo two closest Bloody friends, Mary, María la Sangrienta. Miller and Elizabeth Al principio Cooper, de la burned semana había at the presenciado la stake ejecución de because dos they de would sus not queridos submit amigos to, porque no se Bloody querían Mary's someter edict with respect a to Bloody Mary, Catholic María la Sangrienta. And they went up to her and they said, look, Y they hablaron knew con that esta she also joven agreed with them. She was there. de 22 And the años, people of que the era town la so esposa loved de her that they Edmund pleaded Ornes, with her. tejedor They de said, "You estambres, don't need to y le recant, you dijeron, just need to keep your mira, mouth shut." lo que Just tienes que don't say hacer es anything." guardar silencio And she y no refused. digas nada. Y ella So no the quiso following guardar weekend, they brought her to the stake. silencio. They tied her to it. It says she Así touched es de the sword que stake.
Ellos la condenaron. Recuerda, una semana antes, ella escuchó los gritos de sus amigos, olió la carne que se estaba quemando. Ella sabía lo que le iba a pasar a ella, pero ella no guardó silencio. Y ellos la amarraron y la empezaron a quemar. Y esto fue lo que dijo ella: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ese es gozo verdadero. Ese es el gozo bíblico. Ese es el gozo que tú quieres llegar a ese punto donde tú estás dispuesto a dar tu vida por Cristo Jesús. Nada más vale en esta vida, y si das tu vida por Cristo, ese es el gozo mayor que tú tienes. Bueno, en los últimos minutos me gustaría acerca de qué hacer si tú no crees que tienes este gozo bíblico. Hay varias cosas que puedes hacer para obtener este gozo. Lo primero que tienes que ver es que si tú estás viviendo en pecado, no vas a experimentar el gozo. Déjame darte un ejemplo. David escribió 2 salmos que hablaban acerca de su pecado con Betseba, 51 y 32. Y aquí nos habla de un arrepentimiento grande en el Salmo 52, pero en el Salmo 32, Él nos da una idea de lo que significa vivir sin arrepentimiento. Dice el Salmo 32, mientras callé envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Este es el comentario de David, y como ves, no se ve como un hombre gozoso. Él dice, bueno, yo estuve envejeciendo porque tu mano estuvo sobre mí. Pero ya en el Salmo 51 él habla de arrepentimiento. Ahora, no nada más tienes que quitar el pecado de tu vida para tener gozo, ahora tienes que mantener una perspectiva celestial. ¿Te acuerdas de Pedro? Cuando vio al Señor Jesucristo caminando sobre el agua, y Pedro dice, hey Señor, pide que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven Pedro. Y Pedro comienza a caminar en el agua, y esto es grandioso. Pero ¿qué pasó después? Pedro, en lugar de ver al Señor Jesús y seguir adelante, él se enfocó en la tormenta. ¿Y qué pasó con Pedro? Él empezó a hundirse. Nosotros necesitamos no enfocarnos en las tribulaciones, necesitamos enfocarnos en el rostro de Cristo. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, en medio de tus tribulaciones, debemos de ver a Cristo, porque Él nos va a dar la corona, y eso es mayor que cualquier tribulación. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nosotros recordamos que ¿quién es el que nos está podando? Hey, ramas, ¿quién es el que te está podando? El Padre. Pedro también hizo eco de este mismo punto en primera de Pedro 1:6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Pero mira so lo that que the proof of your hace faith being more Pedro, lo precious que than escribe gold, which is acerca perishable, del poder even de though Dios, tested by para que fire may be sometida a found prueba result vuestra in fe, mucha praise más and preciosa glory que el and oro, el honor cual, at the aunque revelation perecedero, of Jesus se Christ. prueba con fuego, sea See, hallada en that's alabanza, what we gloria look y forward to. Our honra hope cuando isn't sea in this world. manifestado en Jesucristo. And when we are being pruned, we rejoice Cuando because it nosotros is somos making us, it podados, is nos conforming us to the regocijamos image of His porque Son nos when está we dando stand la before Him. forma de Cristo Jesús. You know, the next thing is, Y when lo we siguiente que me abide, gustaría we need to decirte, seek Him in His Word. debemos Aaron read de Psalm 27 buscarlo en this su morning. Lord, you palabra. have said, "Seek my face." Nosotros lo Your face, leímos en Lord, este I shall salmo de seek. la Well, how do you mañana. do that? Hey, voy a buscar How tu do you rostro. do ¿Cómo that? lo haces? ¿Cómo How se did hace David eso? seek ¿Cómo God's face? David Have any of you buscaba seen el him? rostro de I haven't. Dios? ¿Tú lo has visto? And if Yo you no. have, we need to talk to you afterwards. Come Pero si see tú me. lo has visto, necesitamos hablar tú y yo después We del seek him in servicio. the Word. John 1:1 Nosotros says, "In the beginning lo was the Word, and vemos the en Word su was with God, palabra. and Juan nos Word was dice, en el principio era el This verbo era isn't a con Dios y el book. verbo era Dios This y habitó is entre God nosotros. Mira, revealed in the aquí en form este of a libro book. Dios se ha revelado en forma de When you read libro. this book, Cuando tú enabled lees by este the Holy libro Spirit or y the el Spirit of Espíritu Christ who is Santo te within you, ilumina, el Espíritu de Cristo we que está en ti, behold nosotros God. vemos We a Dios, abide in Him. lo apreciamos, 2 permanecemos en Corinthians Él. 3:18 says this, amazing Segunda de verse, Corintios "But we all with 3:18 unveiled dice face, este verso increíble. Por lo beholding as in a tanto, mirror nosotros the todos, glory of the mirando a Lord, cara descubierta are como being en un transformed espejo into la the same gloria de image, from Dios, glory to somos glory, transformados just de as from the gloria Lord." en gloria en la How misma do we do imagen that? How do we como por el behold Him in a Espíritu del mirror? Señor. He's talking about ¿Cómo? Scripture, Está hablando de las God Escrituras. revealed. Dios se revela ahí. You know, the next thing is we need Y to lo remember siguiente God's faithfulness que tienes in que your hacer life. es recordar lo que Dios está You haciendo may en tu think in the vida. midst of A lo the mejor tú trial, piensas en medio de la in the tribulación, midst of whatever's going en on, medio that God has de abandoned cualquier you. Is cosa that que true? está sucediendo No. en tu vida, que Dios te abandonó, pero eso es verdad. Let me No. just read from you a verse you're all Déjame familiar with, but he says this leerte in un Romans 8, versículo verse muy 28. familiar, Romanos 8, And 28 we y know 29, y sabemos that que a God los que causes aman a all Dios, things. todas las cosas les By ayudan the a way, what bien. does that word in the all mean Y in the original esa language? palabra All, there you todo go. en el original, ¿qué All significa? things. Todo, es todo. To work together Todas las for cosas les good ayudan to a those who bien. love God, Esto who are es a called los que according to His conforme a su purpose. propósito son For whom llamados. He foreknew, Porque a los He que also antes conoció predestined to también become los conformed predestinó to the para que image of His fuesen hechos Son, conforme a la so imagen that de He su would be the Hijo, para firstborn que among Él many sea brethren. el When primogénito God entre prunes muchos you, He hermanos. is making Cuando you Dios te into está the image podando, of the Él Son. te está dando la He is forma de su doing, as it Hijo. says here, Él lo está for haciendo, your aquí good. dice, por tu bien. We need to remember that. Necesitamos recordar Don't eso. look at the storm. No Look at veas Him. la tormenta, Behold Him in His voltea a word. verlo a Behold Him. Él, Look at Him. agárrate de su palabra, créele And a don't Él ever forget that God is y sovereign. nunca olvides que Dios Is es there a single soberano. coronavirus, Hay single un virus virus creature pequeñito that God does not control? que esté Even fuera del one? control de No. Dios. Tan solo uno, no lo Nothing. hay. Nada, Nothing nada happens on this earth that's sucede beyond en God's esta ultimate tierra sovereignty. que vaya más allá del We control de need to Dios. remember that. Y nosotros necesitamos recordar Job eso. needed to remember that. Job Job necesitaba 42, verse 5, recordar he says eso. this, Mira lo que dice Job I have 42:5. heard of you De oídas te by había the hearing oído, of the ear, mas but ahora mis now I ojos te see. ven. Therefore, I Por tanto me retract and I aborrezco repent y in me dust arrepiento en and ashes. polvo y ceniza. See, Job was ¿Sí? asking God, why, Job why, estaba and he- preguntándole a and God Dios, says, ¿por qué, por qué, "Who por qué, por are qué yo? you to question me?" Y Dios le dice, ¿quién eres tú And para then in, cuestionarme? Y por Job eso él 42, escribe after God esto. beats him pillar to post Y for después several de que chapters. Dios lo reprende Remember fuertemente that? por Were you algunos there when I did capítulos, this? Were you there when I created the ¿recuerdas? world? Were you ¿Estabas tú And cuando at the creé end, el Job was mundo? like, ¿Estabas tú ahí cuando hice esto? Right. Respóndeme esto. Y Job se puso repent. blanco. Job Y él dice, forgot me about the arrepiento. sovereignty of God. Job se le olvidó que Dios era soberano. And I have one final point. Y un punto final. This joy that's talked about Este is gozo only available to a true branch. Nada más está disponible If you've never para las ramas experienced God's verdaderas. joy, Si tú nunca has experimentado el aren't gozo abiding de in Him, Dios, si tú no has permanecido if en Él, you aren't bearing fruit, si tú you can be sitting in no this church, estás you can be watching dando online, fruto, you can be tú doing puedes anything estar you want. sentado aquí viendo en el Only those that bear internet fruit are true y branches. no das fruto, Only no those vas a that tener ese experience this gozo. joy Este are true gozo branches. es para aquellos que If you están haven't, en la you vid, can become que a están true dando branch today fruto. by putting your Pero si faith in tú Christ. no eres una rama So verdadera, lo here's my puedes prayer llegar a as we ser leave this hoy. morning.
Y esta es mi Let's not oración. walk out of here going, "Oh, that No, was no cool. vamos a Okay, salir thanks." de este cuarto diciendo, ¿qué sermón tan You interesante? should No, seek tú true debes de joy, buscar el gozo verdadero. right? You can still have bad things in your life. Van a You pasar can cosas still en have tu vida. sorrow, A lo right? mejor vas a Jesus tener went to tristeza, in John ¿verdad? 11, John En 11, Juan Jesus goes to 11, see Mary and Martha. el Señor And he sees Jesús their fue sorrow, and what does he do? a ver a He Marta y weeps. María. ¿Y qué hizo? Lloró. But that didn't rob him of his joy. Pero eso no le robó el He went to the gozo. cross, Él fue a and la it didn't cruz rob him of his joy. y tampoco le robó el gozo. We need to seek that, and we need to be Nosotros an example to the necesitamos world. ser un ejemplo para When este everything else is mundo. in chaos and Cuando burning, they todo look to está us and en they go, caos "These y people está are joyful." cayendo a pedazos, la gente va a voltear a They vernos will y va a want decir, to ¿por qué become estos true tienen branches gozo? just like us. Entonces van a querer ser Father, we do ramas come before verdaderas you. como nosotros. Padre, venimos delante de Lord, usted, just overwhelmed. simplemente with all that we abrumados, have in you. Señor, Lord, we con todo thank lo you que that we are tenemos en true usted. branches. Gracias, And more Señor, than que that, we somos thank you una we're attached to rama the body of verdadera Jesus Christ. y sobre todas las cosas porque estamos Father, we conectadas thank a you Cristo that we Jesús. have life Gracias, in you. Señor, porque tenemos And we vida en pray Él. that we would walk out Y of here as oramos joyful people, que al salir de so that este you santuario would seamos be personas glorified in us. gozosas para que We pray usted this sea in Jesus' glorificado en name. nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén.